Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver los adjetivos de primera clase, que son aquellos que declinan por primera declinación y segunda declinación. Es decir, ustedes no van a tener que aprender nuevas terminaciones para estos adjetivos, porque simplemente van a tener que aplicar aquellas terminaciones que han visto ya para la primera y para la segunda declinación. Lo que sí van a tener que aprender es el sistema que se forma en estos adjetivos, que es lo que vamos a ver ahora, la clasificación que hay de adjetivos de primera clase. La primera gran división respecto de los adjetivos de primera clase es la de tres terminaciones de nominativo singular o la de adjetivos de dos terminaciones de nominativo singular. ¿Sí? A ver, ¿qué son las de tres terminaciones de nominativo singular? Va a ser un adjetivo que se enuncia. La primera forma va a ser la del masculino y esa forma va a declinar por segunda declinación de los masculinos. La segunda forma de ese enunciado es la del femenino y esa es la forma que va a declinar por primera declinación. Y la tercera forma es la del neutro y va a declinar por la segunda declinación de los neutros. ¿Sí? Entonces, ahí están las tres terminaciones de nominativo singular. Masculino, segunda declinación, femenino, primera declinación y para los neutros, segunda declinación. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hemos visto la primera declinación, recordarán que las formas de los nominativos femeninos eran en alfa o en eta. ¿Sí? Entonces, eso también va a influir en la clasificación que tenemos acá. Estos adjetivos, entonces, de tres terminaciones, a su vez se subdividen en la posibilidad de que los femeninos tengan eta o que los femeninos tengan alfa pura larga. ¿Sí? Entonces, la única diferenciación va a estar en el femenino. Después para el masculino y el neutro siguen segunda declinación, ¿sí? Pero la diferencia de por qué yo tengo que subdividir a este grupo a su vez en dos es simplemente por la forma en alfa o en eta de los femeninos, ¿sí? Y fíjense que yo acá les aclaro que en los adjetivos siempre esa alfa va a ser pura y larga. En los sustantivos, esa alfa pura a veces era larga y a veces, o era generalmente larga y a veces era breve. En los adjetivos es siempre una alfa pura larga. ¿Sí? Eso es como para que lo tengan presente. Y respecto de los adjetivos de dos terminaciones de nominativo singular, estas van a ser, la primera forma va a ser la de los masculinos de segunda declinación, que va a valer tanto para el femenino y para el masculino, ahora lo vamos a ver, y la segunda forma es la del neutro, y esa va a valer para el neutro. Ahora lo vamos a sistematizar, cuadro por cuadro. Bien, vamos a ver ahora cómo se enuncian estos adjetivos de primera clase, ¿sí? Van a ver que siempre, o sea, la forma que van a ver en el enunciado es la de los nominativos, ¿sí? Y el orden en el que lo van a encontrar, ahora vemos igual las diferencias, pero el orden va a ser siempre que la primera forma es la del masculino, la segunda es la del femenino y la tercera es la del neutro, ¿sí? Lo que va a suceder para el caso de las formas de los adjetivos de dos terminaciones es que masculino y femenino lo pueden encontrar fusionado. Ahora lo vamos a ver. A ver. Para el caso entonces les pongo ejemplos de enunciados de adjetivos de tres terminaciones de nominativo singular, por ejemplo, y después, bueno, las de dos. A ver, para el caso de tres terminaciones, delos, dele, delon. Delos es algo así como evidente, manifiesto, ¿sí? Delos es la primera forma, es la del masculino, dele, la del femenino, y delon, la del neutro, ¿sí? En nominativo. Dicaios, dicaia, dicaion. Eso quiere decir justo. ¿Ven? La primera es la del masculino, de segunda declinación, la segunda es la del femenino, de primera declinación, y la tercera es la del neutro por segunda declinación. ¿Ven la diferencia entre delos y dicaios respecto de los femeninos? Que solamente ahí está la diferencia. Delos es en eta y dicaios es en alfa pura. Y un ejemplo de un adjetivo de dos terminaciones de nominativo singular es asánatos, asánaton. Asánatos es la forma de los masculinos de segunda declinación, pero esa forma va a valer tanto para el masculino como para el femenino. Y asánaton es la forma del neutro, ¿sí? Ustedes pueden encontrar en algún diccionario, yo se los pongo entre paréntesis, que desplieguen en el enunciado tres formas: asánatos, asánatos
y Asanaton. Eso va a depender del diccionario. En el diccionario manual, en el chiquito que ustedes manejan, por una cuestión de espacio, ya directamente les pone las dos terminaciones, o sea, Asanatos, on. Lo que tienen que recordar entonces es que la primera forma, esa Asanatos, va a valer tanto para un masculino como para un femenino. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener presente. Igual ahora lo vamos a repasar. Bien, vamos entonces ahora a empezar con un adjetivo de 3 terminaciones con femenino en eta. Empezamos por el singular. Ven que yo ya les pongo las 3 columnas, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, y las 3 columnas de los 3 géneros. Decíamos que el ejemplo que les ponía era delos. Entonces, masculino, nominativo, singular, delos. Y acá me interesa que tengan presente ya que el masculino delos va a ser mi modelo de acento, ¿sí? Yo cuando en los sustantivos tenía que basarme en un patrón, o sea, ¿dónde va a quedar el acento? Era donde estaba en el nominativo singular, ¿se acuerdan? Mientras las reglas de acentuación se lo permitían, iba a quedar el acento en donde estaba en el nominativo singular. En este caso, en el de los adjetivos, mi modelo es el del masculino nominativo singular. El acento va a tratar de quedarse ahí mientras se lo permitan las reglas de acentuación, ¿sí? Entonces, nominativo en singular, delos, vocativo delen, acusativo delon, genitivo delu y dativo delo. Ven que lo que estamos haciendo simplemente es declinar una segunda declinación como ustedes ya la conocen, ¿sí? Y las reglas de acentuación siguen siendo las mismas que ya habíamos visto, ¿sí? O sea, en este caso, por ejemplo, fíjense cómo circunflejo yo lo mantengo en el nominativo, vocativo y acusativo porque son terminaciones breves, pero después en genitivo y dativo eso pasa a acento agudo porque las desinencias son largas. Es decir, esto es algo que ya lo saben, pero lo repito por las dudas. Las reglas de acentuación son las mismas que ya venimos trabajando para el caso de las declinaciones que ya vimos. Ejemplo femenino. Esto es un femenino en eta. Entonces aplicamos lo que ya vimos para primera declinación de femeninos en eta. Entonces, nominativo dele. Ven acá, cambio el acento porque la eta es larga. Dele. Vocativo es igual al nominativo, entonces me queda dele. Acusativo delen, ¿sí? Con nu, pero con eta. Genitivo deles. Y dativo dele, eta y eta suscrita. Es aplicar la primera declinación en eta. Neutro. Vuelvo a segunda declinación, neutros. Entonces, ¿qué tengo? Delon, 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 delu y delo. ¿Sí? Entonces, esto es el singular de un adjetivo de 3 terminaciones con femenino en eta. ¿Qué pasa en el plural? Recuerdan que la terminación hoy y ay eran breves a los efectos de la acentuación. Entonces, en deloy yo les marco ahí, ven, hoy es breve, entonces yo vuelvo a poner el circunflejo, deloy. Vocativo igual al nominativo, deloy. Acusativo delus, acá ya es largo, entonces me transformó en agudo el acento. Genitivo delon y dativo delois. ¿Sí? Aplicar segunda declinación. Vamos a los femeninos. Delay, con ay breve también, entonces circunflejo, delay. Vocativo igual, delay. Acusativo delas, recuerden que esa alfa siempre en la primera declinación, esa alfa es el acusativo plural de la larga, entonces no puedo mantener el circunflejo, entonces me queda delas. Pero acá fíjense el genitivo delon, ¿sí? ¿Qué pasó en ese delon? Ustedes recuerdan que en los sustantivos, siempre en el genitivo plural yo tenía acento circunflejo sobre la omega en el genitivo plural de los sustantivos de primera declinación. ¿Se acuerdan? Repásenlo si no. Siempre tenían un circunflejo sobre on. ¿Sí? Acá, en los adjetivos, eso no va a ocurrir. El acento en el genitivo del femenino plural va a estar donde la regla de acentuación lo indicaba. Como el acento venía estando en D, porque dijimos que mi modelo de acento es el del masculino nominativo singular, venía estando en D, se sigue manteniendo en D. Delon. Simplemente así.
¿sí? Es lo esperable, de hecho. Lo curioso, lo particular era con los sustantivos femeninos, ¿no? O masculinos, con los sustantivos de primera declinación, era lo raro. Lo esperable es esto. Pero bueno, lo aclaramos por las dudas. La respuesta, la explicación a esto es que está en el mismo sistema del masculino y del neutro, entonces hace lo mismo que el masculino y que el neutro, ¿sí? O sea, no cambia su acento porque no lo cambia ni el masculino ni el neutro. Bien, y el dativo plural, delais. En el plural del neutro, ya las conocen. Alfa breve, entonces dela, nominativo, vocativo y acusativo iguales, genitivo delon y dativo delois, ¿sí? Entonces, la única cuestión a tener presente es el genitivo plural del femenino que no cambia su acento. Vamos ahora a un ejemplo de 3 terminaciones de nominativo singular, pero con alfa pura, que dijimos que era larga. Siempre van a ser largas. Entonces, nominativo masculino dicaios, vocativo dicaie, acusativo dicaion, genitivo dicaio, dativo dicaio. Aplicar según declinación masculino. Femenino, singular. Dicaia. Acuérdense que esto ahora sí, en los adjetivos esa alfa larga es siempre, esa alfa pura es siempre larga. Si eso tenganlo presente. Siempre larga en los adjetivos. Entonces dicaia. Por eso se los marco, dicaia. Tuvo que cambiar el lugar del acento. No puede mantenerse en la antepenúltima, ¿sí? Vocativo igual, dicayan, acusativo dicayan. Acuérdense que si la alfa del nominativo era larga, la del vocativo y la del acusativo también, entonces dicayan, sigue siendo larga, dicayan. Genitivo dicayas, esa as del genitivo de la primera declinación siempre era larga, entonces dicayas. Y el dativo dicaya, bueno, es un diptongo, entonces largo. Y en el neutro, el acento, ojo, vuelve a di, porque había cambiado a kai, porque eran todas desinencias largas en el femenino, pero ojo, el acento, acuérdense que mi modelo era el nominativo en el masculino, entonces dicaion, ¿sí? Dicaion, bueno, el vocativo y el acusativo en el otro van a ser iguales, dicaion, dicaion, genitivo dicaio y dativo dicaio, ¿sí? Fácil. Plural. Lo único que vamos a tener que aplicar entonces es segunda declinación, primera declinación, segunda declinación y acordándonos que ahora en el genitivo del femenino no va a cambiar el acento. Entonces, dicaioin, masculino nominativo plural, vocativo dicaio y acusativo dicaius, genitivo dicaion y dativo dicaiois. ¿Sí? Voy rápido porque ya lo saben. Femenino, dicaiai. ¿Sí? Hay breve, entonces dicaiai. Dicaiai para el vocativo, dicaias, as era ese acusativo plural es largo, y acá entonces pasa lo que les decía, dicaion, ¿sí? No es dicaion, no es dicaion como hubiera sido si usted hubiera sido un sustantivo, es dicaion, y el dativo, dicaiais. Y en el neutro, bueno, también alfa breve, entonces dicaia, 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 estas 3 formas siempre son iguales, dicaion, dicaiois. Bien, vamos ahora al ejemplo de adjetivos de 2 terminaciones de nominativo singular, en donde vamos a poner, yo ven que ahí les pongo en el cuadro, masculino y femenino van a tener la misma forma, o sea, aplicado a un sustantivo femenino o un sustantivo masculino, este adjetivo va a tener solo la forma que vamos a ver ahora, y el neutro aparte. Singular primero, entonces, yo les pongo ahí este ejemplo, azánatos, que quiere decir inmortal. En general estos adjetivos que son de 2 terminaciones suelen ser adjetivos compuestos. En este caso, azánatos, inmortal, es compuesto. Entonces, les pongo las formas rápido porque, digamos, las formas las conocen, así que voy rápido. Nominativo para masculino y femenino, azánatos, ¿sí? Neutro, azánaton, ¿sí? Vocativo, azánate para el masculino o femenino y neutro, azánaton. Acusativo, azánaton para el masculino o femenino y bueno, coincide azánaton para el neutro. Genitivo, azanato y lo mismo va para el masculino o femenino que para el neutro. Y dativo, azanato, azanato. ¿Sí? Entonces ven de 2 terminaciones. Recuerden que la primera forma vale tanto para masculino como para femenino. Bien, vamos a ir ahora a la plural. El plural tenemos azanatoi, masculino femenino, azánata para el neutro plural, vocativo azanatoi y azánata para el neutro, acusativo azanatus y neutro azánata,
Genitivo azanaton y azanaton es la misma, y dativo azanatois y azanatois. Ven que no estamos viendo nuevas desinencias, nada más que tener presente que la forma para el masculino y para el femenino es siempre la misma, y para el neutro aparte. Entonces, haciendo un repaso, tenemos entonces los adjetivos de 3 terminaciones. La única diferencia respecto de los dos cuadros o los dos ejemplos que vimos era que el femenino, como tiene manifestaciones tanto en eta como en alfa pura larga, es lo único que va a variar, ¿sí? Pero después el masculino y el neutro declinan por segunda declinación. Y eso es algo que ya conocen. Y para el femenino declina entonces o en eta o en alfa. Y como tema, entonces, a tener presente, recuerden, el acento, mi modelo es siempre, pues yo les pongo ahí delos o dica y eso, mi modelo es siempre el masculino nominativo singular. Así que cuando tienen, esto lo aclaro porque a veces cuando uno está declinando es como que digamos, se queda enganchado a la forma siguiente. Siempre piensen que el referente del acento es siempre el masculino nominativo singular. Vuelvan ahí y en tanto las reglas de acentuación se lo permitan, deberían poner el acento donde estaba en la sílaba de ese masculino nominativo singular. Y lo otro que habíamos comentado como particularidad es que entonces con los genitivos de los femeninos sucedía esto de que el genitivo plural de los femeninos no era la desinencia omega nu con circunflejo, que eso sí sucedió con los sustantivos, que acá en estos como, que son adjetivos, eso no ocurre. Sigue como las reglas de acentuación esperables, digamos. ¿Sí? Lo ven ahí con los ejemplos. Y respecto entonces de los adjetivos de dos terminaciones, lo único que hay que recordar es que entonces la primera forma vale para masculino y femenino, ¿sí? La segunda para el neutro. Bien, lo que les voy a presentar ahora es una especie de introducción o en realidad un ejercicio que ya venimos haciendo, que es la declinación conjunta. Nosotros hasta ahora venimos haciendo declinaciones conjuntas que creo que no le habíamos puesto ese nombre, pero habíamos declinado conjuntamente por ahora sustantivos con sus artículos correspondientes. Bueno, ahora a la declinación conjunta le vamos a agregar a artículo, adjetivo, sustantivo, ¿sí? ¿Y qué es un ejercicio de declinación conjunta? Bueno, lo que venimos haciendo, declinar artículo, adjetivo y sustantivo en los diferentes casos en singular y en plural. Pero lo que me interesa mencionar, que es algo que es bastante, es lógico, pero suele ser un error frecuente en los exámenes, en los ejercicios, entonces por eso lo menciono, que es que ustedes cuando hacen una declinación conjunta, tienen que prestarle atención a cuál es el género del sustantivo, porque el adjetivo no tiene género. Nosotros en los cuadros ustedes lo ven declinado en masculino, femenino, neutro, son todas las posibilidades, pero después, ¿cómo se va a realizar ese adjetivo? Bueno, va a depender del sustantivo al que esté modificando, porque él solo no tiene, el adjetivo solo no tiene un género, va a depender del género del sustantivo. Entonces, por ejemplo, acá tiene Jódica y Osántropos, el hombre justo. Si yo tengo Anthropos como masculino, yo del cuadro de adjetivos que ya vimos, por ejemplo, dicaios, de esas 3 columnas, ¿a cuál voy a ir para que acompañe la declinación de Anthropos? Bueno, la primera, porque Anthropos es masculino, bueno, la primera columna de esas de 3 terminaciones de nominativo era la del masculino, entonces yo voy a declinar dicaios con esa forma de la segunda declinación. Pero fíjense, por ejemplo, acá, este es Hospudaios Polites, que es el honrado ciudadano, el ciudadano honrado. Ojo acá, porque por ejemplo, yo voy a Polites, ¿sí? Polites, ojo, porque es uno de estos pocos masculinos, pero que son de primera declinación. Entonces, Polites, cuando yo lo declino, lo tengo que declinar por primera declinación. Pero si yo busco el género de Polites, Polites es masculino. Entonces, tanto su artículo como su adjetivo, en este caso spudaios, honrado, responden a la forma de los masculinos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Una cosa es la declinación, en este caso Polites es de primera declinación, pero su género es masculino, entonces si lo acompaña un adjetivo y un artículo, ese artículo y ese adjetivo tienen que corresponder a las formas de los masculinos, ¿sí? Pudaios, ¿sí? Ojo con eso.
Fíjense acá, les pongo digamos, el ejemplo contrario. Gestené jodos, el camino estrecho. Jodos es también estos pocos sustantivos que son femeninos pero de segunda declinación. Entonces, jodos yo lo voy a declinar por segunda declinación. Jodós, jodé, jodón, etc. ¿Sí? Ahora, cuando yo le tengo que añadir tanto un artículo como un adjetivo y después declinarlo conjuntamente con ese jodos, ese adjetivo y ese artículo, fíjense que es G y stené. Declinan por primera declinación. ¿Sí? Artículo y adjetivo declinan por primera, pero jodos declina por segunda. Entonces no se confundan cuando ustedes tengan que hacer los cuadros de la declinación. Declinen G y stené por primera, pero Jo2 por segunda, ¿sí? No se confundan con eso, ¿sí? Es simplemente para avisarles porque es un error bastante típico. En este, por ejemplo, G lampra, Nike. Acá la brillante Victoria. Bueno, acá no hay duda. Nike es femenino, G es femenino, lampra es femenino. Acá es como, digamos, es evidente, digamos. Pero ojo y son todos de primera declinación. Ahí es, digamos, lo fácil. Pero ven la diferencia con Jo2, que era femenino, pero de segunda declinación. Entonces, Nike femenino y lámpara, entonces, es su adjetivo femenino que lo acompaña. Y les pongo, bueno, un ejemplo de un neutro toagazón, fármacon, bueno, el buen remedio, fármacon, entonces, es neutro, entonces, de las tres posibilidades, de esas tres terminaciones de adjetivos, voy a la tercera columna, digamos, a agazón, por ejemplo. Bueno. Y les pongo por las dudas, a ver, para que quede claro cómo es qué pasa con los adjetivos de los que son de dos terminaciones de nominativo singular. Yo les pongo ahí Joazánato Zeos, el dios inmortal, Zeos masculino, entonces, no, Joseos va con Azánatos, pero ojo que si yo ahí tengo, por ejemplo, otro caso como Geazánatos Psyche, ojo porque Psyche, el alma inmortal, Psyche es de primera declinación femenino, G, Psyche. Pero ¿qué adjetivo le corresponde a Psyche? A Thanatos. ¿Qué adjetivo le correspondía a Zeos? A Thanatos. No es más que una coincidencia de forma. Esa forma, Thanatos, inmortal, como es de dos terminaciones, va a valer tanto para un sustantivo como Zeos, que es Joseos, como para un sustantivo como Psyche, que es G, Psyche, o sea, masculino y femenino. Después con los neutros no hay problema. Pero entonces la cuestión es con Psyche, que tiene a Thanatos, entonces Psyche lo van a declinar por primera y a Thanatos por segunda. ¿Sí? Bien, entonces eso es todo. Ven que en realidad no es que tuvieran que aprender nuevas terminaciones, es simplemente aplicar las desinencias que ustedes ya conocen de segunda declinación, primera declinación y segunda declinación de masculinos, neutros, femeninos a este nuevo sistema, prestarle atención al sistema, pero las desinencias ya las saben. Y bueno, y por favor presten atención si esto que mencionábamos respecto de tener presente que el adjetivo no tiene el solo un género, sino que depende su género de otro sustantivo. Así que eso ténganlo presente también. Y entonces, esto es los adjetivos de primera clase que decíamos que declinan por primera y por segunda. Cuando después veamos tercera declinación, vamos a ver los que se llaman adjetivos de segunda clase, que involucran a la tercera declinación, y a los de tercera clase, que hacen como una mezcla entre primera, segunda declinación y tercera declinación. Así que eso después los de segunda y tercera clase los vamos a ver una vez que veamos tercera declinación, más adelante, mucho más adelante. Bien, muchas gracias.